Encuentro espectacular cómo la palabra de Dios nos habla en cada situación y en cada circunstancia. El pasaje de hoy es un ejemplo de cómo la palabra de Dios puede hablarnos en nuestras situaciones que estamos viviendo cada día. Porque de hecho estamos viviendo una situación única en nuestro tiempo. Estamos en medio de una crisis de salud por el coronavirus que es extendido por todo el planeta. Y definitivamente esta no es la primera crisis que amenaza la salud y que aflige a la humanidad entera. Pero sí es la primera crisis que nos tocó vivir a nosotros, en nuestra generación. Y creo que no me equivoco cuando digo que no nos esperábamos que algo así nos llegara a pasar. Al menos yo no lo esperaba. Que algo que en mi tiempo, esto es algo que uno lee en los libros de historia, cuando las grandes plagas azotaban la Europa medieval, por ejemplo, o grandes plagas que azotaron el mundo entero en años pasados, pero no esperábamos que algo así iba a tocarnos vivir a nosotros. Y es algo que nos ha impactado de manera profunda. Y lo que más quizás ha afectado la forma como percibimos esta pandemia es cuán veloz se ha propagado por todo el mundo. Y lo otro que nos ha impactado es el cambio radical que este rápido contagio nos ha obligado a adoptar. Hemos tenido que cambiar, literalmente hemos tenido que cambiar nuestra forma de vivir, ¿no es cierto? La velocidad de contagio es asombrosa. El pasado 3 de marzo se reportaba el primer caso aquí en Chile, en la ciudad de Talca. Y hasta el día de ayer, sábado 28 de marzo, ya eran 1.909 contagiados en menos de un mes. Es alarmante lo veloz que se transmite este virus y esto nos genera una gran incertidumbre y muchos temores. Y quizás este sea uno de los aspectos más difíciles y tristes que nos ha tocado vivir por causa de este virus. Porque no solamente es la amenaza de muerte, de hecho el índice de muertos es muy bajo, o por lo menos se está manteniendo bajo hasta ahora. Pero me parece que el efecto más terrible y devastador que este virus está ocasionando hoy día en nuestros hogares, en nuestras familias, es este efecto de alejamiento, este efecto de distanciamiento, de estar aislado, que produce temor, incertidumbre y muchas dudas. Como este virus es tan contagioso, cuando se detecta en una persona, a esta persona se la debe aislar inmediatamente. Y eso es muy doloroso verlo en las noticias, como los familiares de los que han sido detectados y confirmados con este virus no pueden estar al lado de sus seres queridos, no pueden estar ahí junto a la cama del enfermo. Y eso es doloroso. Tener que estar separado y alejado de la persona que amamos, de las personas que amamos. Pero esta separación no solamente afecta a los que están con familiares o directamente contagiados, sino que también se ha expandido y nos ha afectado a todos nosotros. Porque para reducir la propagación y el contagio es necesario y fue necesario que todos nosotros evitemos salir de casa. De hecho, muchas personas hoy día están pidiendo que se instaure cuanto antes la cuarentena total en todo el país para frenar el contagio. Así que aislamiento es una de las grandes y más fuertes consecuencias que estamos viviendo por causa del surgimiento del coronavirus. Y no es fácil, ¿no es cierto? No es fácil estar encerrados, estar en cuarentena, estar separados de nuestros seres queridos, tratar de evitar cualquier contacto físico con otras personas, no es fácil. De hecho, es muy complejo, muy difícil. Esta situación nos ha afectado, incluso las iglesias hemos tenido que cerrar
las puertas y nuestros servicios y buscar estas nuevas formas de seguir ministrando. Y tampoco ha sido fácil. Tenemos que pelear con la tecnología o con nuestra incapacidad de manejar la tecnología. Estamos aprendiendo en el camino muchas cosas. Este aislamiento no está siendo fácil. Conversando con algunos de ustedes, hermanos de mi congregación, he podido percibir el dolor que viene con esta separación. He visto cómo surge la intranquilidad y esta sensación de desconexión, a pesar de que podemos vernos y hablarnos por medio de la tecnología, pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo. Al no estar cerca, al no poder tocarnos, al no poder vernos cara a cara, se incrementa esta sensación de inseguridad y de intranquilidad. El aislamiento, el distanciamiento es doloroso, nos produce una gran intranquilidad y necesitamos paz. He escuchado varias veces de hermanos nuestros que no sienten esa sensación de paz al no tener cerca a varias personas que aman. Pero también me he dado cuenta que este fenómeno tiene otra cara, que también tiene que ver con la falta de paz. Y es dentro del núcleo familiar de aquellos que sí están juntos. Porque el otro lado de la moneda es que este tiempo también nos hemos visto en la necesidad de estar encerrados. Nos hemos visto obligados a estar las 24 horas juntos los que habitamos la misma casa. Las 24 horas de todos los días de estas semanas. ¿Y cómo ha sido esta experiencia en tu casa? ¿Cómo ha sido esta experiencia en tu familia? ¿Alguno de ustedes que está viendo esta transmisión quizás ya ha tenido el deseo de echar de la casa al que está al lado suyo? En nuestra familia estamos más acostumbrados a vernos seguido, ya que yo trabajo prácticamente en casa y nuestros hijos estudian en casa. Pero siempre uno, dos o varios de nosotros salía durante la semana, ya sea clases de música, entrenamientos o partidos de básquetbol para mis hijos, o visitas, reuniones y actividades, en el caso de mi señora. Y este tiempo de encierro ha demostrado que estar juntos como familia también tiene desafíos. Y estoy seguro que es también el caso de muchas familias que están viendo esto. De repente llegamos a experimentar aburrimiento, tedio, cansancio, y eso se refleja en cómo nos relacionamos dentro de casa. Estar todo el tiempo juntos, encerrados, produce tensión y también un sentido de intranquilidad. Otras familias han experimentado, por ejemplo, algunos miembros de las familias han experimentado la ansiedad, el miedo o ataques de pánico incluso. Y esto en otros que tienen más aguante, por así decirlo, produce una sensación de impaciencia frente a aquel que está llorando, que está triste. Y el que está llorando, está triste, siente que el que está a su lado no le comprende. O siente una carga de decir, pucha, yo no quiero afligir a mis seres queridos, yo no quiero afligir a mi familia, pero no puedo evitar sentirme triste, sentirme preocupado. En mayor o menor medida, muchos de nosotros estamos pasando por estos momentos y experimentando sentimientos que nos quitan la tranquilidad. En mayor o menor medida, estamos viviendo niveles de tensión y relaciones dentro de casa. Estar juntos tampoco es garantía de estar verdaderamente en paz y armonía. También necesitamos paz. A lo que quiero llegar, hermanos, es que me parece que Dios está mostrándonos por medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir este tiempo una poderosa verdad que está presente en tu vida y en mi vida. Y es esta:
el aislamiento, la separación, la falta de paz no es buena. Pero al mismo tiempo no podemos vivir en verdadera unidad y perfecta armonía. Estar alejados de las personas que amamos nos produce inseguridad, falta de paz. Pero también estar cerca y encerrados en un mismo ambiente con aquellos que amamos también puede producirnos falta de paz y ansiedad y discordia. Porque la paz, la armonía es algo precioso que el ser humano desea y anhela. La paz mundial, paz entre las naciones, paz entre diferentes etnias, paz familiar, paz mental, paz que se traduce en libertad de aflicciones, libre de ansiedades, paz en nuestras relaciones, armonía llevadera dentro de casa. Pero nos cuesta tanto encontrar esa paz. Y yo creo que el coronavirus está acentuando esta verdad que ya estaba presente y que cuando no teníamos esta necesidad de estar aislados, creo yo que éramos muy capaces de disimular esa falta de paz. Había una pelea en el hogar, dentro del hogar. Bueno, al día siguiente salía, me distraía con mi trabajo, me distraía con otras cosas. Hoy día, al estar encerrados, tenemos que seguir enfrentando y viéndonos las caras. Sí, echo de menos a los que están lejos, pero podía ir a visitarles y de esa manera aliviaba la tensión y el deseo de querer estar cerca de los que no viven conmigo. Hoy día, al no poder hacerlo, siento intranquilidad. Paz, armonía, es algo que estamos viendo que se ha visto muy afectado, pero también es una realidad que ya estaba presente en todos nosotros. En el año 1946, el autor de bestsellers, de los mejores libros vendidos, Joshua Lippman, un norteamericano, escribió un libro titulado Paz Interior o Paz Mental. Este libro se convirtió en el número 1 y en el más vendido, y de hecho quedó entre la lista de los 10 éxitos de librería más comprados por 3 años consecutivos, entre el top 10. Y después de publicar este libro, Paz Interior, Lippman fue asediado por gente que le llamaba por teléfono y le escribía cartas. Todos querían lograr esa tranquilidad mental, esa paz de la que él hablaba en su libro. Y todos le escribían y le llamaban preguntándole: ¿cómo puedo lograr paz en mi vida? ¿Cómo puedo lograr paz en mis relaciones? ¿Cómo puede haber tranquilidad y paz y concordia dentro de mi casa? Y Lippman trató de ayudar a todos los que le contactaban, hasta que él quedó literalmente abrumado, tanto física como mentalmente. Era tanta la gente que quería ayuda y eran tan graves los problemas que la gente le presentaban, que él mismo quedó abrumado. Él no pudo sobreponerse a la carga que había adquirido queriendo ayudar a estas personas. Y aun cuando todavía su libro Paz Interior era uno de los libros más vendidos, su autor murió de un ataque al corazón a la edad de 41 años. Esta es una historia verídica. La muerte de este autor nos enseña que ningún ser humano, ni siquiera alguien capaz de escribir un libro excelente acerca de la paz, puede darte verdadera paz. La Biblia enseña que la paz, la armonía, la tranquilidad que tanto necesitan nuestras vidas y nuestras relaciones, especialmente estos días, viene únicamente por medio de la relación con Dios.
El primer paso para obtener la verdadera paz es darte cuenta y reconocer que no la tienes. Por eso esta epidemia de coronavirus puede traer algo bueno para tu vida y para mi vida. Porque nos está mostrando de una forma muy clara, de una forma muy vívida, que no somos capaces de producir paz verdadera por nuestros propios medios. Nos está mostrando que tenemos una necesidad grande. La Biblia enseña que toda enfermedad, todo proceso degenerativo, todo aquello que nos quita la seguridad, la tranquilidad, incluso la muerte misma, todo es consecuencia de nuestro pecado. Todo ser humano, dice la Biblia, es enemigo de Dios. Romanos 5:10 dice que antes de venir a Cristo, todos los seres humanos éramos enemigos de Dios, literalmente. Colosenses 1:21 dice que éramos extranjeros y enemigos, tanto en pensamientos como en acciones. Nunca habrá paz mientras se está librando una guerra. Y el ser humano, escúchame bien, querido amigo, querido hermano, el ser humano está en guerra contra Dios. Somos enemigos. Dios y el hombre están en guerra según las Escrituras. Y en esta guerra, nosotros los seres humanos tenemos todas las de perder, porque Dios es santo y es todopoderoso. Él nos puede destruir y su condena sería justa. De hecho, la Biblia dice claramente cuál es la condena que este Dios santo y justo da al pecador y al pecado. La condena es la muerte, muerte eterna. Él no tolera el pecado, por lo tanto ningún pecador puede estar reconciliado con Él. Pero, la Biblia también nos dice que Él es misericordioso y fiel. Y Él prometió que rescataría a su pueblo. Así que Él les dio un medio para acercarse a Él. Un medio de salvación. Un medio para que este pueblo pecador pueda recibir perdón a sus pecados y volver a relacionarse y tener paz con este Dios santo. El Levítico nos está mostrando cómo es que Dios desde la antigüedad se acercó a su pueblo y les dio este medio por el cual ellos podían tener paz. Y ese medio para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue este sistema de sacrificios. En el capítulo 3 de Levítico se habla de los sacrificios de paz. Estos sacrificios se hacían para sellar, para mostrar que hay una reconciliación entre el pecador y el Creador. En el verso 2 leemos que la persona que presentaba el sacrificio debía poner su mano sobre la cabeza del animal que iba a sacrificar y luego debía degollarlo él mismo. Este principio es muy importante. Se repite no solamente en este verso, el verso 2, sino también en el verso 8 y en el verso 13. Este acto de poner las manos sobre la cabeza del animal antes de matarlo le está enseñando a este hombre o a esta mujer que presentaba el sacrificio que alguien más le ha sustituido en pago por sus pecados. De esta manera, el creyente israelita en el Antiguo Testamento aprendía que la única posibilidad de experimentar reconciliación y paz con Dios era por medio del derramamiento de la sangre de un sacrificio en perfecta sustitución. La paga del pecado es la muerte. Alguien debe morir. Pero aquí Dios le ofrecía la oportunidad de que un sustituto muera en lugar del pecador. La persona se identificaba con el animal
al poner su mano sobre él antes de degollarlo, y el animal en ese momento se convertía en un representante formal y legal de esa persona. La persona era pecador y por su pecado merecía la muerte, pero la pena de muerte caía sobre otro, en este caso sobre el animal. Y cuando la persona veía morir al animal, la muerte de ese animal representaba su propia muerte por su pecado. Para que esa persona pudiera marcharse en paz, para que se restablezca la paz y que esa persona pueda tener tranquilidad con Dios, en su relación con Dios, alguien debía morir en su lugar. Queridos que me están escuchando, la única forma de obtener paz es por medio de que alguien muera en nuestro lugar. O nosotros morimos justamente en pago por nuestros pecados. Y un aspecto que debe llamar mucho nuestra atención en este capítulo es cuán detallado ha sido escrito cada uno de estos sacrificios. Se escribe con detalle cómo se debe matar al animal, qué partes se deben quitar, qué partes se deben quemar y qué partes no. ¿Y por qué tanto detalle? ¿Por qué importaba la forma como debían cortar al animal? ¿Por qué era tan importante qué partes debían quemarse y qué partes no debían quemarse? Los detalles en este pasaje traen mensajes muy importantes. Por ejemplo, leemos aquí que Dios ordenó que se quemaran en esta ofrenda de paz, los riñones y los hígados de los animales. ¿Por qué? Estas partes de los animales eran usados por los cananeos, que eran las tribus paganas que vivían alrededor de Israel. Los utilizaban ellos para la adoración pagana a sus dioses falsos. De hecho, los cananeos que vivían alrededor de Israel usaban específicamente los hígados de los animales para practicar la adivinación. A esta práctica de brujería se la conocía como la hepatoscopía, donde los sacerdotes adivinaban el futuro manipulando los hígados de los animales. Los arqueólogos han descubierto modelos de arcilla en forma de hígados pertenecientes a las naciones cananeas de la antigüedad. Entonces, cuando Dios dice que no debían guardar esas partes, sino que debían quemarlas, es porque los israelitas no debían buscar determinar el futuro mirando las entrañas de animales. Ellos no debían hacer lo mismo que hacían todos los demás, tratar de buscar el futuro mediante la adivinación leyendo o manipulando las entrañas de los animales, sino que los israelitas debían aprender a confiar en Dios para su futuro. Y hoy día, ¿qué nos trae tanta preocupación? Precisamente nuestro futuro, ¿no es cierto? ¿Y dónde estamos nosotros poniendo nuestra confianza? ¿De dónde tratamos de obtener seguridad para el futuro? ¿Dónde buscas obtener seguridad para tu futuro? ¿En horóscopos? ¿En signos del zodiaco? ¿En las estrellas? ¿O quizás en las predicciones de los médicos? ¿Estás ansioso por ver cuándo se va a descubrir una cura para una enfermedad? O quizás estás buscando seguridad para tu futuro en la bolsa financiera, en las predicciones de las finanzas y la economía. Hoy día nosotros no practicamos la adivinación del futuro mediante manipular entrañas de animales, pero ciertamente podemos desviar nuestra mirada de Dios y buscar seguridad para el futuro en otras cosas que no son Dios. Aprendamos de lo que nos está enseñando este pasaje. Los israelitas debían quemar estas cosas y confiar únicamente en Dios para el futuro. Hagamos lo mismo. Desechemos cualquier cosa en la cual estamos poniendo
esperanza. Ojo, esto no quiere decir que no nos informemos, no nos debe interesar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no deberíamos preocuparnos o tratar de buscar respuestas en otros lugares para nuestro futuro, sino solamente en Dios. Hay otra enseñanza también en este pasaje cuando dice que ciertas partes se deben presentar al Señor, ciertas partes del animal se deben presentar como ofrenda y otras partes no. Esta instrucción nos está enseñando la siguiente verdad. Hay cosas que le pertenecen únicamente a Dios y hay cosas que no se las debe dar a nadie más. Para tener paz y comunión con Dios, tú no escoges qué le vas a dar a Dios. Él te dice qué es lo que tienes que darle. Por eso los sacrificios de paz eran tan específicos. Por eso es tan específico en este capítulo qué partes se deben dar a Dios y qué partes ellos podían reservar para comerlas. Porque los israelitas debían aprender que Dios tiene todo el derecho y la prerrogativa de pedirles lo que Él quería. Y ellos deben darle a Él lo que Él les pide. Y lo mismo para ti, para mí. Otro detalle que llama la atención, en los versos 15 al 17, vemos un énfasis en preservar la grasa del animal. De hecho, el verso 17... el verso 16 al final dice toda la grasa le pertenece al Señor. Y cuando uno lee esto dice, esto suena medio raro, ¿no? ¿Por qué la grasa es importante? ¿Por qué el Señor quiere quedarse con la grasa? Para nosotros la grasa es algo que debemos evitar en la carne, ¿no es cierto? Por lo menos algunos de nosotros deberíamos evitar la grasa más que otros quizás. Para nuestra cultura, para nuestro tiempo, para nosotros, la grasa no es un alimento, es de hecho perjudicial para nuestra salud. ¿Por qué este versículo dice, y este énfasis en presentarle al Señor la grasa? Escúchame bien, este mandato de entregarle la grasa de la carne al Señor es un mandato para darle al Señor lo mejor del animal. ¿Y por qué digo eso? Para nosotros hoy día la grasa es la parte menos querida, por así decirlo, de un animal de la carne. Pero en esa época, en el antiguo Israel, en ese lugar específico del mundo, la grasa era considerada la mejor parte de un animal. Recuerda que ellos vivían en un periodo y en un lugar desértico. Los animales, además que en ese tiempo eran nómadas y los animales no tenían muchos pastos de donde alimentarse. Por lo tanto, los animales no eran gordos, sino que más bien flacos. La carne ya era muy poco común en la dieta. Los animales tenían poca grasa. Por lo tanto, para la gente de esa época, la grasa llegó a considerarse una delicadeza para el paladar. Era la mejor parte del animal. Un lugar para obtener algo de calorías para ti. Porque en esa época y en las condiciones en que vivían, no era fácil obtener calorías. En ese tiempo y en ese lugar, la grasa del animal era la mejor parte del animal. Por eso cuando Dios les dio esta ley específica a los israelitas y les ordena separar la grasa y presentar la grasa, les está diciendo, tienes que darme lo mejor que tienes. Lo mejor del animal debía ser entregado a Dios. Así que cuando leemos que toda la grasa le pertenece al Señor, lo que está diciéndonos este verso es, todo lo mejor le pertenece al Señor. Y eso también es para ti y para mí hoy día. Obviamente nosotros no vamos a presentarle al Señor la grasa. ¿Qué es lo que debemos presentarle al Señor? ¿Qué es lo mejor que tú tienes para entregarle a Dios? Déjame leerte un verso del Nuevo Testamento, Romanos 12:1, dice lo siguiente. Así que, hermanos míos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,
Así es como se debe adorar a Dios. Queridos, debemos entregarnos a Dios como un sacrificio santo y agradable, santidad y una entrega completa es lo mejor que podemos darle a nuestro Señor. Ese es el acto de alabanza y gratitud que podemos entregarle. Presentémonos a Él en humildad, reconociendo nuestra necesidad y confiemos en su bondad. Tú y yo, nuestras vidas le pertenecen a Dios. Todo esto era necesario que hagan los israelitas para tener paz. Paz. Esta palabra expresa que todo está bien. Paz quiere decir que todo estará bien. Todo saldrá bien. Y la única forma de obtener verdadera paz para los israelitas era mediante un sacrificio sustitutivo. ¿Y sabes qué? Para ti y para mí, hoy, en estos días de pandemia y por el resto de nuestras vidas, la única forma para obtener paz es por medio de un sacrificio sustitutivo mejor, el sacrificio de Jesús. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz, donde Él murió en lugar nuestro, Dios quitó nuestra culpa y nos limpió de todo pecado. Hoy podemos acercarnos a Dios y presentarnos ante Él como si nunca hubiéramos pecado. Y eso es posible únicamente por su gracia, por su misericordia, mediante la muerte sustitutiva de Jesús. ¿Y sabes otra cosa fantástica? Que Jesús no solamente nos da paz para con Dios, sino que también paz entre nosotros. Y eso lo vemos en Levítico 3 también. Porque si te diste cuenta en la lectura, hay partes en este sacrificio de paz, partes del animal, que no eran quemadas como un sacrificio para el Señor, sino que se guardaban para ser cocinadas y para ser comidas con la gente. Lo que hacían los israelitas era que esa carne que quedaba, los sacerdotes después se encargaban de cocinarla y luego comían en un almuerzo comunitario entre los sacerdotes y las personas que habían ido a ofrecer los sacrificios. En otras palabras, el hombre o la mujer pecador que había ido para presentar el sacrificio, luego era invitado a un almuerzo junto con los sacerdotes, comiendo de esta carne, en armonía, en comunión los unos con los otros. Luego de haber recibido paz con Dios, experimentaban paz y armonía con sus hermanos. Esto es fantástico. Y es también el regalo que tiene el Evangelio para ti y para mí en este tiempo de pandemia. Por medio del sacrificio de Cristo también nosotros podemos tener reconciliación y paz con nuestro prójimo. Dios quiere que tengamos paz. La paz que viene únicamente cuando nuestros pecados han sido perdonados. Cuando mis pecados han sido perdonados, yo puedo también reconciliarme con mi prójimo, con mi hermano, con mi hermana, con mis familiares, con aquellos que estoy viviendo este tiempo de encierro. La verdadera reconciliación, la verdadera paz con el Creador y con el prójimo viene con Dios y únicamente con Dios. Colosenses 1:20 dice que Dios reconcilió todas las cosas haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Efesios 2:14 dice que Cristo es nuestra paz y nos unió.
Efesios 6:15 dice que el Evangelio es el Evangelio de la paz. Y Romanos 5:1 dice que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo únicamente. El Señor Jesucristo se ha ofrecido como un sacrificio sustitutivo perfecto y murió en la cruz. Queridos, no necesitamos más sacrificios, no necesitamos más seguridad que nos pueda proveer el hombre, más seguridad que nos pueda proveer una mejor situación financiera, más seguridad que nos puedan proveer los médicos, más seguridad que nos pueda proveer la cercanía o la lejanía con nuestros familiares. La única seguridad, el único medio de paz es mediante la paz con Dios por medio de Cristo. Así que yo te pregunto, ¿estás en paz en estos días de pandemia? ¿Perteneces al reino de la paz o al reino de la incertidumbre? No dejes que nada ni nadie te distraiga ni te robe la gran paz que podemos tener gracias a Cristo. El coronavirus, el alejamiento, el sufrimiento y la incertidumbre pasarán. El amor de Dios en Cristo permanecerá para siempre. Y termino este mensaje con las palabras de nuestro Señor Jesús, que les dijo a sus discípulos y nos dice a ti y a mí lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Oremos.